Un bello y escarpado paisaje en pleno corazón de Europa, formado por agua, hielo y roca. La Engadina. Un valle oculto en las profundidades de los Alpes suizos. Paraíso virgen en Suiza. La Engadina es uno de los secretos mejor guardados de Suiza. Un valle formado por el río Eno y completamente resguardado por montañas. Glaciares gigantescos recorren las cumbres. La fuerza descomunal de la corriente de hielo excava sin cesar nuevos cauces. Este paisaje virgen es el último refugio para muchos especialistas alpinos. La Engadina protege la futura supervivencia de algunos de los animales más emblemáticos de Europa. A más de 2000 metros de altitud, el lago y el paso Lungin forman la mayor divisoria continental de Europa. Una gota de lluvia que cae aquí tiene un futuro incierto. Si cae dentro del lago, inicia un largo descenso por los ríos que van hacia el este para desembocar en el Mar Negro. Si cae en la cara norte del paso, recorrerá todo el cauce del Rin hasta llegar al Mar del Norte. Y si cae en la cara meridional de la cresta montañosa, emprenderá la ruta hacia el sur, a través de los lagos italianos, hasta llegar al Mediterráneo. Desde estas altas cumbres alpinas, el agua sale en estas tres direcciones, transportando un poquito de la Engadina hasta lejanos rincones de Europa. Y con ello, un mensaje secreto. Los Alpes son especialmente sensibles al cambio climático y una advertencia global tiene un efecto inmediato y alarmante en el ciclo del agua. En invierno, el agua remonta las laderas de la montaña en forma de nieve y hielo, formando vastas reservas glaciares para las décadas venideras. Situado en la parte más inaccesible de la Engadina, es uno de los parques nacionales más antiguos de Europa y el único de Suiza. Inalterado por el ser humano desde hace más de 100 años, el paisaje ha retornado a las manos de la naturaleza. Bandadas de pequeñas aves buscan la seguridad en la multitud y se concentran en las ramas de un alerce por debajo de un piquituerto colorado. Aquí encuentran refugio y alimento. En pleno invierno, un carbonero montano y un escribano cerillo capturan pequeños insectos de debajo de la corteza. Su ventajosa posición en alto y los múltiples ojos vigilantes les permiten ponerse a salvo de depredadores. A la primera señal de peligro, se dispersan. El rebeco es un bóvido de montaña y lleva aquí desde siempre. Los quebrantahuesos han regresado a los cielos de la Engadina. Con una envergadura de casi 3 metros, son las aves de mayor tamaño de estas montañas. Son carroñeras, buscan los cadáveres de animales que han sucumbido al frío.
Una gamuza preñada trepa con dificultad por la empinada ladera. Y para esta cría de la pasada primavera, el invierno es su primera prueba de supervivencia. En esta época el alimento escasea y los rebecos son capaces de aguantar hasta 2 semanas sin comer. Pero la tremenda capa de nieve tiene sus ventajas. Ahora es mucho más fácil llegar a las copas de los árboles y sus suculentos brotes. Los inviernos son largos y rigurosos en la Engadina y duran como mínimo 6 meses. Los ciervos se han trasladado a los valles por debajo del límite del bosque. Con la llegada de la primavera, las crías del año anterior tendrán que hacerse independientes. Sus madres vuelven a estar preñadas y ya no van a tener tiempo para ellas. Las hembras mantienen los ojos bien abiertos para avistar las zonas descubiertas. Las inestables placas de nieve son un peligro mortal, pero a menudo revelan la única fuente de preciado alimento. El ciervo descansa cerca de allí. El duro invierno une a la manada. Aquí ya no hay rivalidad posible. Las majestuosas cumbres de la Engadina parecen inhóspitas para cualquier forma de vida. Pero existe una criatura hecha a la medida de este paisaje. El íbice de los Alpes es una cabra salvaje adaptada a la alta montaña. Busca el terreno rocoso situado por encima de la línea de bosque para alimentarse en las laderas expuestas. Solo en invierno se aventura a bajar a los valles. Después de una avalancha, es una misión especialmente delicada. Se requieren técnicas especiales que no están al alcance de cualquiera. Los íbices, que no se inmutan por la altura ni las pendientes de vértigo, en cambio no se manejan bien en superficies inestables. Y los 100 kilos que pesa esta hembra no le facilitan precisamente la tarea. Atravesar la nieve fragmentada consume una gran cantidad de valiosa energía. Por eso en invierno, cuando llegan las grandes nevadas, los íbices abandonan la seguridad del Parque Nacional en busca de los valles cercanos, donde hay menos nieve. Hasta hace 100 años, el hombre era el peor enemigo del íbice. Aunque hubo un tiempo en que los íbices estaban muy extendidos por todo el territorio de los Alpes, a finales del siglo XIX se les dio caza hasta llevarlos al borde de la extinción. Curiosamente, fue un regio cazador italiano quien salvó la especie. Fue en el Valle de Aosta, en las laderas del Mont Blanc, donde el rey Víctor Manuel II, apodado Rey Cacciatore, el rey cazador, heredó una extensión de hábitat perfecto para el íbice y la declaró su coto personal de caza. Solo quedaban varios cientos de ejemplares, pero los guardas del coto los protegían ferozmente. Luchar en las laderas rocosas y escarpadas es muy peligroso. Los machos dirimen sus derechos jerárquicos en inofensivas contiendas a lo largo de todo el año. En la actualidad, aquel coto de caza del rey, llamado Gran Paraíso, es un parque nacional y un verdadero refugio para los íbices. Pero la emblemática cabra salvaje se encuentra también en otras partes de los Alpes, y eso se debe a la persistencia de 2 resueltos suizos. Los furtivos italianos tuvieron un papel importante en la historia.
porque el rey se negaba a vender uno solo de sus preciados ejemplares, ni siquiera para garantizar la conservación de la especie. Si los atrapaban, los ladrones corrían el riesgo de ser ejecutados. Al abrigo de la oscuridad, cargaban a hombros su mercancía viva en jaulas o cestos por escarpados desfiladeros. La operación secreta solía durar semanas. Pero era un riesgo que les merecía la pena correr. Los compradores suizos pagaban el equivalente al precio actual de un automóvil de gama media por una sola cría. Para poder alimentar a las crías 2 veces al día, se colocaban cabras domésticas en puntos estratégicos a lo largo de la ruta. En aquellos tiempos era habitual dejar a las cabras pastando junto a campos y prados, por lo que no llamaban la atención. Apartaban a las crías de la madre nada más nacer. Costaba mantenerlas con vida. No todas sobrevivían. Con el tiempo, los furtivos establecieron una red de cuevas y cabañas a lo largo del camino que les permitían guarecerse de las inclemencias del tiempo y de la policía. Una vez que pasaban la frontera, los contrabandistas eran aclamados como héroes. Su preciada mercancía iba destinada a un parque natural situado en la pequeña aldea de San Galo. Sus fundadores, Robert Mather y Albert Girtaner, pusieron en marcha un programa subvencionado por el gobierno para la reintroducción del íbice en Suiza. En total, fueron 59 los íbices que se pasaron clandestinamente por la frontera e hicieron inmensamente ricos a los contrabandistas. En la actualidad, hay más de 40.000 íbices en los Alpes, todos de ascendencia italiana. Robert Mather fue uno de los primeros en invertir en su conservación, con dinero obtenido en la floreciente industria turística de la Engadina. El polo sobre nieve en el lago St. Moritz es tan antiguo como el Parque Nacional. Aunque es un excéntrico pasatiempo para ricos, ha contribuido de forma indirecta a la conservación de la vida natural en la Engadina. El Parque Nacional Suizo se creó en la Engadina en 1914 y fue el primero establecido en los Alpes. Su finalidad era mantener intactos para siempre 170 kilómetros cuadrados de territorio y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Sin la amenaza de los cazadores, el rebeco tiene poco que temer. Sus pezuñas flexibles y acolchadas le garantizan un paso seguro durante todo el año. El color de su pelaje le proporciona un buen camuflaje en primavera. También llamado gacela de los Alpes, alcanza velocidades de hasta 60 kilómetros por hora.
Cuando se acerca el fin del invierno, el rebeco desciende por la ladera en busca de pasto fresco en las zonas donde la primavera llega un poco antes. Aquí el cambio de estación no solo viene marcado por el tiempo, sino también por el lugar. Los jóvenes aprenden lo que pueden y no pueden comer observando a sus mayores. Hubo un tiempo en que los quebrantahuesos tuvieron la inmerecida fama de ladrones de corderos. En 1890 habían sido exterminados. Cien años más tarde se repiten los portes de jaulas a través de la frontera. Pero esta vez no es cosa de contrabandistas, sino de investigadores del Centro de Cría de Viena, que llevan a 2 jóvenes ejemplares hasta un nido temporal. Con 90 días de vida, aún conservan el plumaje negro original. Dentro de un mes ya estarán listos para volar. Hasta entonces, deben acostumbrarse a su nuevo entorno. La reintroducción del quebrantahuesos es el segundo gran éxito en materia de conservación de especies en la Engadina. Estos jóvenes tuvieron ayuda para empezar en la vida, pero ahora deberán sobrevivir por sus medios, sin ayuda de sus progenitores. La primera cría inicia el vuelo. Como todas las aves, volar está en su condición natural, pero su capacidad mejora con la práctica. En el Serengeti del Parque Nacional Suizo, los escarpados valles reúnen condiciones ideales para el vuelo. Con casi 7 kilos de peso, los quebrantahuesos gastan gran cantidad de energía en el vuelo, aunque siempre pueden aprovechar una corriente térmica para ascender. En los 15 años anteriores a 2007, aquí se liberaron 26 crías de quebrantahuesos. Ese año fue avistada la primera pareja reproductora en el Parque Nacional. Con vastos territorios de 500 kilómetros cuadrados por término medio, los quebrantahuesos solo pueden introducirse mediante un programa internacional de estas características. El pasto alpino crece justo en el límite del Parque Nacional, cerca de uno de los lugares de anidación de los buitres. Las ovejas no tienen nada que temer de los quebrantahuesos, pero hay otro recién llegado aquí. En 2008 tuvo lugar el primer avistamiento de un lobo. Y los lobos necesitan cazar ovejas todo el año para sobrevivir. Un buen perro con piel de cordero es la mejor defensa. Los blancos pastores de Maremma de pura raza empezaron a criarse en la región de Abruzzo, en el sur de Italia. Nacen en el redil, rodeados de ovejas, y por tanto se sienten miembros del rebaño. Su misión es vigilar. Reunir y mover al ganado son tareas del collie de la frontera, un lobo con piel de cordero en miniatura.
Sus instintivas habilidades para manejar el ganado tienen mucho en común con el comportamiento de los lobos silvestres al cazar. Se dice que los colis tienen lo que se denomina sentido del ganado, es decir, que son capaces de prever lo que el ganado va a hacer. Eso les ayuda a mantener unido al rebaño, mientras que los pastores de Maremma se limitan a correr a su lado y vigilar. Gran parte del tiempo se pierden entre el rebaño y apenas son distinguibles de sus compañeras. Ahorran fuerzas y energía para proteger al rebaño en una situación de emergencia. Pero al final del día vuelven a su ser. Cuando cae la noche y se extiende la niebla, los pastores de Maremma toman posiciones como perros guardianes. Es la hora de los grandes depredadores. En 2014 fue avistado un oso pardo en estos pastizales. Mató a 3 ovejas en poco más de una semana. Los perros forman instintivamente un muro defensivo entre el rebaño y el peligro en ciernes. Pero los depredadores con experiencia conocen estas tácticas. Se acercan sigilosamente al amparo de la noche y la niebla. A la mañana siguiente, un pastor de Maremma hace inventario. A esta oveja no la mataron anoche, pero es señal inequívoca de que hay un asesino cerca. El retorno de los grandes depredadores ha despertado temores y prejuicios ancestrales. Aunque se conceden indemnizaciones por las pérdidas, eso no tranquiliza a todos los ganaderos. Poco a poco, la primavera regresa por encima de la línea de bosque. El agua se precipita por las laderas de las montañas. El agua, salvavidas de los pastos alpinos, es la base de la agricultura sostenible. Pero las granjas alpinas tradicionales están desapareciendo a toda velocidad, forzadas por los cambios en la forma de vida. A las marmotas les da igual quienes vengan a pastar aquí, ya sean rebaños o animales salvajes, mientras la hierba se mantenga a la altura justa para servirles de cena. Tras 6 meses de hibernación, es hora de despertar y poner un poco de orden. Estos jóvenes machos están ensayando la defensa de su madriguera. También están definiendo su lugar dentro del grupo. Hay mucha competencia, ya que solo la pareja alfa se está reproduciendo. Algunos tardan un poco más en reaccionar.
Mientras la hembra asea el lugar, el macho vigila atentamente. Este reparto tradicional de roles no es en absoluto lo que parece. En una sociedad de marmotas, machos y hembras son iguales y ambos luchan para proteger su territorio. Un macho vecino se acerca con intenciones deshonestas. Solamente un macho puede obligar a marcharse a otro macho intruso. La profusión de flores silvestres en las praderas alpinas es resultado directo de la agricultura intensiva. A medida que se vayan destinando más y más prados a pastos para los ciervos silvestres, la variedad botánica podría incluso aumentar. Pero las llamativas flores que atraen a los excursionistas y los insectos pueden desaparecer, lo que a su vez afectaría a la vida de los insectos. ¿Sabe la mosca que ha elegido una orquídea nigritela bastante difícil de encontrar por su metamorfosis? Un bello punto de partida para esta fugaz existencia. El cuadro cambia constantemente. Los pastos son fertilizados por rebaños de granja o desbrozados por ciervos paciendo. El cambio en sí puede ser una delicia, pero el factor decisivo es el tiempo. La Engadina es un valle alpino seco. Las montañas circundantes impiden que llegue la lluvia desde todas las direcciones. Sin embargo, cuando se dan ciertas condiciones, a esta apartada región montañosa llegan obsequios desde muy lejos. Y entonces el hielo del glaciar se vuelve del color del rebeco. Es el color de África. La arena del desierto del Sáhara, transportada miles de kilómetros por el viento, sobre la tierra y el mar, hasta la cima de las montañas, termina posándose en los glaciares a 3000 metros de altitud. Estos lagos alpinos, llamados ojos azules, miran el mundo de una manera muy especial. Registran mensajes geológicos de las profundidades, así como cada partícula diminuta que el viento ha arrastrado por todo el planeta. El agua es el órgano más sensible del planeta Tierra, donde todo se hace visible. El rastro de la actividad humana es medible incluso a 3000 metros de altitud. El agua refleja las montañas, los cielos, la naturaleza, el mundo entero. Estamos a mediados de verano y los ciervos pacen libremente, a campo abierto, a plena luz del día. Viviendo en las condiciones de seguridad del Parque Nacional, han adquirido confianza y desconfían menos de los humanos. Los jóvenes machos forman sus propios grupos de solteros. En estos días largos y cálidos, juegan a pelear y miden sus fuerzas entre sí. No hay resultados concluyentes, ni enemigos de verdad.
No es obligatorio participar. Algunos prefieren dedicarse a pastar. Nadie resulta herido en este pavoneo sobre dos patas. Y las hembras no se dignan mirar. Varias veces al año, los guardas del parque verifican el número de ejemplares. Llevan el registro de todos los movimientos del parque desde hace 100 años. Desde el principio, los científicos se han hecho las mismas preguntas. ¿Cómo evolucionará la naturaleza sin la intervención del ser humano? ¿Qué cambios de comportamiento se observarán en ella con la retirada de la civilización? El recuento periódico de ciervos es un trabajo muy importante. Para no contar dos veces el mismo animal, los guardias se mantienen en constante comunicación. Dividen la zona en sectores y anotan las características particulares de cada ejemplar. Los ciervos suelen moverse entre valles, por lo que el seguimiento periódico es la única forma de tener datos fiables. Esta es también la tierra de Heidi, la pastorcilla más famosa del mundo. ¿Quién podía esperar paz y serenidad en este agreste paisaje? Pero los íbices saben cómo pasar su tiempo plácidamente. Los vecinos de al lado están dando clases prácticas. Necesitan adquirir habilidades vitales. Bajo la atenta mirada de su institutriz, los jóvenes machos se ponen a prueba en una pared rocosa vertical. El talento es innato, pero se necesita práctica. Hoy día, es difícil creer que hubo un tiempo en que los íbices estaban al borde de la extinción. Godda Tamangur, que en románico, la lengua autóctona, significa el bosque de ahí detrás. Es el bosque de pino suizo más elevado de toda Europa. Los gigantescos ejemplares de Tamangur llegan a vivir 800 años. Ningún otro árbol consigue sobrevivir a tanta altitud, con temperaturas invernales de hasta 30 grados bajo cero. El cascanueces común se alimenta de las oleaginosas semillas del pino. Por eso, durante mucho tiempo, se consideró que era su peor enemigo. Pero en realidad, el bosque necesita al cascanueces para crecer.
Estos árboles han sobrevivido tanto a la pequeña edad de hielo como a nuestro breve periodo cálido, pero no se reproducen con facilidad. El cascanueces necesita alrededor del 80% de las semillas que recoge para pasar el invierno. El resto permanece oculto en el lugar donde lo enterró. Ahí tienen ocasión de convertirse en un nuevo árbol. Por todo esto, el cascanueces es en realidad el mejor aliado de los pinos. Cuando un árbol viejo cae finalmente al suelo, se deja donde ha caído, para que el ciclo natural pueda continuar durante generaciones. En todas las etapas de su vida, el pino suizo constituye una fuente de energía. Durante siglos, sus cualidades únicas se han utilizado en medicina. El licor de pino también es famoso. Esta reducida franja de árboles centenarios, a salvo en el interior del Parque Nacional, en ocasiones acoge a un visitante tímido y esquivo, el lince. El gato montés ha retornado a los Alpes en los últimos 30 años, pero sigue habiendo muy pocos ejemplares en la actualidad. El petirrojo presenta un tono sorprendentemente amarillo. Tal vez se deba a una deficiencia de caroteno por la altitud. No es más que un bocado para un gran felino. Pero el lince tiene un amplio espectro de gustos y desde luego los pajarillos están incluidos en el menú. Un lince se muestra precavido a la hora de elegir su territorio. Tiene grandes expectativas respecto a su hábitat, pero puede cazar en cualquier parte. Como la mayoría de los depredadores, prefiere pasar inadvertido, por lo que evita los espacios abiertos y los asentamientos humanos. Suiza ha reintroducido con éxito el lince, pero solamente en una zona muy limitada. Para conseguir su regreso definitivo, debe haber grandes extensiones interconectadas y, sobre todo, otros linces. Los extensos y tranquilos bosques de la Engadina, con su abundante vida natural, deberían ser un hábitat ideal para el lince. Lo que le falta es compañía. En 2008 se colocó un transmisor a un lince capturado en el parque. Estuvo varios meses hasta que emigró a la vecina Italia, probablemente en busca de pareja. Para conseguir un positivo retorno del lince a los Alpes, debe darse a las poblaciones existentes la oportunidad de reunirse. La época de celo. El bramido del ciervo dominante resuena en todo el valle.
declarando su propiedad sobre su harén. Los machos jóvenes son expulsados. Un repentino aluvión de nieve pone fin temporalmente a la excitación. Solo es mediados de septiembre, pero la nieve temprana no es infrecuente en la Engadina. Solo un joven macho no abandona. Pero el ciervo dominante vuelve rápidamente a la escena. Mantener a raya a sus hembras le supone un gran esfuerzo. Este berrido es de un contrincante más serio. También ha llamado la atención de las hembras. Hace su entrada confiado. Las hembras no pierden el interés. Está claro que el desafío va en serio. Ambos ciervos se enzarzan en un duelo vocal. Pero no basta para zanjar el asunto. Ahora, todos los sentidos del ciervo entran en juego. El retador puede oler la agresividad. Al final, no queda más que una opción. Batallas como esta pueden alargarse hasta bien entrada la noche. El peso y la potencia de sus cuerpos decidirán quién gana. Esta vez, el ciervo ha podido repeler a su rival. La próxima vez, ¿quién sabe? Un quebrantahuesos se recrea en su libertad recién descubierta. 2 quebrantahuesos más fueron introducidos en 2014 y 8 crías nacieron en libertad. 10 nuevas llegadas en un solo año. La población suiza de quebrantahuesos ha experimentado un crecimiento espectacular. Una cría y su progenitor vuelan juntos, aprovechando las corrientes térmicas, y el joven aprende del adulto experimentado.
Ha llegado el momento de aprender una de las lecciones más importantes. El adulto porta un hueso en sus garras. Busca una ladera escarpada y sobrevuela en círculos a la altura justa. Se coloca en posición y deja caer el hueso. El hueso se ha roto en pedazos y ahora ya puede extraer de dentro la nutritiva médula. ¿Es un macho o una hembra? En este caso, la barba no es un indicador. Un joven observa desde arriba. Va a necesitar mucha práctica. Como los demás buitres, los quebrantahuesos son aves carroñeras y siempre andan en busca de cadáveres. Pero solo toman lo que los demás han dejado. Esta vez le toca al pequeño. Tal vez en el descenso haya estado un poco vacilante. Pero el vuelo de aterrizaje lo ha hecho con confianza y seguridad. El mayor mantiene su atenta vigilancia desde arriba. El joven no parece estar muy seguro de dónde ha caído el hueso. Lo encontró, pero no se ha roto. Tendrá que volver a intentarlo. Hasta 40 veces para fracturar un hueso. El adulto vuelve a la carga. Un joven quebrantahuesos puede tardar hasta 7 años en dominar esta técnica. Las plumas que bordean las alas actúan como los flaps de una aeronave, reajustando el descenso del ave. Perfecto. Con su dieta a base de huesos y tuétano, los quebrantahuesos ocupan un nicho ecológico donde no compiten con otros animales carroñeros y se benefician de otras aves de presa aprovechando sus restos. Los esfuerzos para reintroducir el lince y el quebrantahuesos en la engadina demuestran que no basta con brindarles protección. Hacen falta acuerdos internacionales y pasillos seguros de territorio virgen para que los animales puedan moverse libremente y formar poblaciones sostenibles. Pero el Parque Nacional Suizo ha demostrado que en Europa puede existir un territorio virgen, sin intervención humana. Y eso hace de este oasis en constante cambio un hito alpino fundamental.
Los íbices que se pasaron clandestinamente por la frontera e hicieron inmensamente ricos a los contrabandistas. En la actualidad hay más de 40.000 íbices en los Alpes, todos de ascendencia italiana. Robert Mather fue uno de los primeros en invertir en su conservación, con dinero obtenido en la floreciente industria turística de la Engadina. El polo sobre nieve en el lago St. Moritz es tan antiguo como el Parque Nacional. Aunque es un excéntrico pasatiempo para ricos, ha contribuido de forma indirecta a la conservación de la vida natural en la Engadina. El Parque Nacional Suizo se creó en la Engadina en 1914 y fue el primero establecido en los Alpes. Su finalidad era mantener intactos para siempre 170 kilómetros cuadrados de territorio y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Sin la amenaza de los cazadores, el rebeco tiene poco que temer. Sus pezuñas flexibles y acolchadas le garantizan un paso seguro durante todo el año. El color de su pelaje le proporciona un buen camuflaje en primavera. También llamado gacela de los Alpes, alcanza velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Cuando se acerca el fin del invierno, el rebeco desciende por la ladera en busca de pasto fresco en las zonas donde la primavera llega un poco antes. Aquí el cambio de estación no solo viene marcado por el tiempo, sino también por el lugar. Los jóvenes aprenden lo que pueden y no pueden comer observando a sus mayores. Hubo un tiempo en que los quebrantahuesos tuvieron la inmerecida fama de ladrones de corderos. En 1890 habían sido exterminados. Cien años más tarde se repiten los portes de jaulas a través de la frontera. Pero esta vez no es cosa de contrabandistas, sino de investigadores del Centro de Cría de Viena, que llevan a 2 jóvenes ejemplares hasta un nido temporal. Con 90 días de vida, aún conservan el plumaje negro original. Dentro de un mes ya estarán listos para volar. Hasta entonces, deben acostumbrarse a su nuevo entorno. La reintroducción del quebrantahuesos es el segundo gran éxito en materia de conservación de especies en la Engadina. Estos jóvenes tuvieron ayuda para empezar en la vida, pero ahora deberán sobrevivir por sus medios, sin ayuda de sus progenitores. Les permiten ponerse a salvo de depredadores. A la primera señal de peligro, se dispersan. El rebeco es un bóvido de montaña y lleva aquí desde siempre. Los quebrantahuesos han regresado a los cielos de la Engadina. Con una envergadura de casi 3 metros, son las aves de mayor tamaño de estas montañas. Son carroñeras, buscan los cadáveres de animales que han sucumbido al frío.
Una gamuza preñada trepa con dificultad por la empinada ladera. Y para esta cría de la pasada primavera, el invierno es su primera prueba de supervivencia. En esta época el alimento escasea y los rebecos son capaces de aguantar hasta 2 semanas sin comer. Pero la tremenda capa de nieve tiene sus ventajas. Ahora es mucho más fácil llegar a las copas de los árboles y sus suculentos brotes. Los inviernos son largos y rigurosos en la Engadina y duran como mínimo 6 meses. Los ciervos se han trasladado a los valles por debajo del límite del bosque. Con la llegada de la primavera, las crías del año anterior tendrán que hacerse independientes. Sus madres vuelven a estar preñadas y ya no van a tener tiempo para ellas. Las hembras mantienen los ojos bien abiertos para avistar las zonas descubiertas. Las inestables placas de nieve son un peligro mortal, pero a menudo revelan la única fuente de preciado alimento. El ciervo descansa cerca de allí. El duro invierno une a la manada. Aquí ya no hay rivalidad posible. Las majestuosas cumbres de la Engadina parecen inhóspitas para cualquier forma de vida. Pero existe una criatura hecha a la medida de este paisaje. El íbice de los Alpes es una cabra salvaje adaptada a la alta montaña. Busca el terreno rocoso situado por encima de la línea de bosque para alimentarse en las laderas expuestas. Solo en invierno se aventura a bajar a los valles. Después de una avalancha, es una misión especialmente delicada. Se requieren técnicas especiales que no están al alcance de cualquiera. Los íbices, que no se inmutan por la altura ni las pendientes de vértigo, en cambio no se manejan bien en superficies inestables. Y los 100 kilos que pesa esta hembra no le facilitan precisamente la tarea. Atravesar la nieve fragmentada consume una gran cantidad de valiosa energía. Por eso en invierno, cuando llegan las grandes nevadas, los íbices abandonan la seguridad del Parque Nacional en busca de los valles cercanos, donde hay menos nieve. Hasta hace 100 años, el hombre era La primera cría inicia el vuelo. Como todas las aves, volar está en su condición natural, pero su capacidad mejora con la práctica. En el Serengeti del Parque Nacional Suizo, los escarpados valles reúnen condiciones ideales para el vuelo. Con casi 7 kilos de peso, los quebrantahuesos gastan gran cantidad de energía en el vuelo, aunque siempre pueden aprovechar una corriente térmica para ascender. En los 15 años anteriores a 2007, aquí se liberaron 26 crías de quebrantahuesos. Ese año fue avistada la primera pareja reproductora en el Parque Nacional. Con vastos territorios de 500 kilómetros cuadrados por término medio, los quebrantahuesos solo pueden introducirse mediante un programa internacional de estas características. El pasto alpino crece justo en el límite del Parque Nacional,
cerca de uno de los lugares de anidación de los buitres. Las ovejas no tienen nada que temer de los quebrantahuesos, pero hay otro recién llegado aquí. En 2008 tuvo lugar el primer avistamiento de un lobo. Y los lobos necesitan cazar ovejas todo el año para sobrevivir. Un buen perro con piel de cordero es la mejor defensa. Los blancos pastores de Maremma de pura raza empezaron a criarse en la región de Abruzzo, en el sur de Italia. Nacen en el redil, rodeados de ovejas, y por tanto se sienten miembros del rebaño. Su misión es vigilar. Reunir y mover al ganado son tareas del collie de la frontera, un lobo con piel de cordero en miniatura. Sus instintivas habilidades para manejar el ganado tienen mucho en común con el comportamiento de los lobos silvestres al cazar. Se dice que los collies tienen lo que se denomina sentido del ganado, es decir, que son capaces de prever lo que el ganado va a hacer. Eso les ayuda a mantener unido al rebaño, mientras que los pastores de Maremma se limitan a correr a su lado y vigilar. Gran parte del tiempo se pierden entre el rebaño y apenas son distinguibles de sus compañeras. Ahorran fuerzas y energía para proteger al rebaño en una situación de emergencia. Pero al final del día vuelven a su ser. Cuando cae la noche y se extiende el peor enemigo del íbice. Aunque hubo un tiempo en que los íbices estaban muy extendidos por todo el territorio de los Alpes, a finales del siglo XIX se les dio caza hasta llevarlos al borde de la extinción. Curiosamente, fue un regio cazador italiano quien salvó la especie. Fue en el valle de Aosta, en las laderas del Mont Blanc, donde el rey Víctor Manuel II, apodado Rey Cacciatore, el rey cazador, heredó una extensión de hábitat perfecto para el íbice y la declaró su coto personal de caza. Solo quedaban varios cientos de ejemplares, pero los guardas del coto los protegían ferozmente. Luchar en las laderas rocosas y escarpadas es muy peligroso. Los machos dirimen sus derechos jerárquicos en inofensivas contiendas a lo largo de todo el año. En la actualidad, aquel coto de caza del rey, llamado Gran Paraíso, es un parque nacional y un verdadero refugio para los íbices. Pero la emblemática cabra salvaje se encuentra también en otras partes de los Alpes, y eso se debe a la persistencia de dos resueltos suizos. Los furtivos italianos tuvieron un papel importante en la historia, porque el rey se negaba a vender uno solo de sus preciados ejemplares, ni siquiera para garantizar la conservación de la especie. Si los atrapaban, los ladrones corrían el riesgo de ser ejecutados. Al abrigo de la oscuridad, cargaban a hombros su mercancía viva en jaulas o cestos por escarpados desfiladeros. La operación secreta solía durar semanas. Pero era un riesgo que les merecía la pena correr,
Los compradores suizos pagaban el equivalente al precio actual de un automóvil de gama media por una sola cría. Para poder alimentar a las crías 2 veces al día, se colocaban cabras domésticas en puntos estratégicos a lo largo de la ruta. En aquellos tiempos era habitual dejar a las cabras pastando junto a campos y prados, por lo que no llamaban la atención. Apartaban a las crías de la madre nada más nacer. Costaba mantenerlas con vida. No todas sobrevivían. Con el tiempo, los furtivos establecieron una red de cuevas y cabañas a lo largo del camino que les permitían guarecerse de las inclemencias del tiempo y de la policía. Una vez que pasaban la frontera, los contrabandistas eran aclamados como héroes. Su preciada mercancía iba destinada a un parque natural situado en la pequeña aldea de San Galo. Sus fundadores, Robert Mather y Albert Girtaner, pusieron en marcha un programa subvencionado por el gobierno para la reintroducción del íbice en Suiza. En total, fueron 59. Un bello y escarpado paisaje en pleno corazón de Europa, formado por agua, hielo y roca. La Engadina. Un valle oculto en las profundidades de los Alpes suizos. Paraíso virgen en Suiza. La Engadina es uno de los secretos mejor guardados de Suiza. Un valle formado por el río Eno y completamente resguardado por montañas. Glaciares gigantescos recorren las cumbres. La fuerza descomunal de la corriente de hielo excava sin cesar nuevos cauces. Este paisaje virgen es el último refugio para muchos especialistas alpinos. La Engadina protege la futura supervivencia de algunos de los animales más emblemáticos de Europa. A más de 2000 metros de altitud, el lago y el paso Lungin forman la mayor divisoria continental de Europa. Una gota de lluvia que cae aquí tiene un futuro incierto. Si cae dentro del lago, inicia un largo descenso por los ríos que van hacia el este para desembocar en el Mar Negro. Si cae en la cara norte del paso, recorrerá todo el cauce del Rin hasta llegar al Mar del Norte. Y si cae en la cara meridional de la cresta montañosa, emprenderá la ruta hacia el sur, a través de los lagos italianos, hasta llegar al Mediterráneo. Desde estas altas cumbres alpinas, el agua sale en estas 3 direcciones, transportando un poquito de la Engadina hasta lejanos rincones de Europa. Y con ello, un mensaje secreto. Los Alpes son especialmente sensibles al cambio climático y una advertencia global tiene un efecto inmediato y alarmante en el ciclo del agua. En invierno,
El agua remonta las laderas de la montaña en forma de nieve y hielo, formando vastas reservas glaciares para las décadas venideras. Situado en la parte más inaccesible de la Engadina, es uno de los parques nacionales más antiguos de Europa y el único de Suiza. Inalterado por el ser humano desde hace más de 100 años, el paisaje ha retornado a las manos de la naturaleza. Bandadas de pequeñas aves buscan la seguridad en la multitud y se concentran en las ramas de un alerce por debajo de un piquituerto colorado. Aquí encuentran refugio y alimento. En pleno invierno, un carbonero montano y un escribano cerillo capturan pequeños insectos de debajo de la corteza. Su ventajosa posición en alto y los múltiples ojos vigilantes